Bien, continuando con el curso de salud mental, neurobiología y farmacología de los trastornos del estado de ánimo y la ansiedad, vamos a tocar el siguiente tema que viene enmarcado básicamente en aspectos farmacodinámicos de los medicamentos utilizados en la ansiedad. Bien, anteriormente habíamos conversado la neurobiología, luego nos adentramos a los modelos neuroanatómicos, que es importante tener en cuenta las regiones, para posteriormente ver cómo se inicia un proceso patológico de la ansiedad. Pues ahora ya vamos a enmarcar a los aspectos farmacodinámicos de los medicamentos que se utilizan en ese trastorno. Para ello, tenemos que conversar de las famosas benzodiazepinas. Estos medicamentos tienen características muy importantísimas enmarcadas básicamente en los siguientes procesos. En primer lugar, tenemos que abordar el mecanismo de acción. Para ello, enfrente tenemos dos neuronas, la neurona número 1 y la número 2. La número 1, la presináptica, y la número 2, la postsináptica. En condiciones normales, estamos observando que hay un impulso nervioso, ¿sí? Llega un impulso nervioso. Estamos observando aquí, llega el impulso nervioso. El número 2 son sitios de almacenamiento del GABA, ¿sí? 3, el GABA liberado desde la neurona 1. Viene el GABA, en el número 4 aquí, el GABA se está ocupando sus receptores, número 4. Y el impulso nervioso en curso que queda inhibido. Bueno, ¿qué debemos entender del mecanismo de acción de las benzodiazepinas? En primer lugar, que las benzodiazepinas lo que van a hacer es actuar en un receptor que lleva por nombre el receptor GABA. Pero en el GABA específicamente es el GABA A. Este GABA A es pentamérico. Pentamérico porque tienes subunidades alfa, beta y gamma. Y cada una de estas subunidades tiene otras subunidades más, como alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, sigma, gamma 1, gamma 2. Entonces, el GABA receptor A es un receptor que está formado por 5 subunidades que son entre alfa, beta y gamma. Es un receptor que lo llamamos receptor ionotrópico. Ionotrópico porque es un canal por donde va a ingresar básicamente un ion, que en este caso es el cloruro. El receptor GABA, para que entre el cloruro, es porque está ejerciendo su acción un componente muy importante del sistema inhibitorio del organismo, y es el ácido gamma-aminobutírico. Por ende, el GABA actúa sobre el receptor GABA para permitir el ingreso de los iones cloruro debido a la apertura de este canal, que es un canal ionotrópico. Cuando ingresa el cloruro, lo que hace es hiperpolarizar la célula número 2, como tenemos ahí la neurona número 2. Esta hiperpolarización lo que va a generar es la inhibición o el bloqueo del impulso nervioso. Por ende, va a conllevar hacia un estado de inhibición. Es por esta razón que las benzodiazepinas van a deprimir el sistema nervioso central, porque van a hiperpolarizar la célula. Lo están cargando de cloruro y esto nos va a llevar a una hiperpolarización. Bien, pero ¿qué sucede en los procesos ansiosos? Habíamos conversado que hay una sobreactivación adrenérgica, serotoninérgica, pero hay una hipofunción GABAérgica. Quiere decir que está reducida la acción GABAérgica. ¿Y quién es el GABA? El GABA es un neurotransmisor inhibitorio que va a venir a ser lo contrario a lo excitatorio. Entonces, por ende, cuando un paciente está en estado ansioso, se encuentra básicamente la célula cargada positivamente.
Entonces esta carga positivamente a la célula o a esta neurona número 2 va a conllevar que el impulso nervioso se genere más rápido y por ende el paciente esté en un estado de hiperexcitabilidad y de hiperactividad. Entonces se diseñaron las benzodiazepinas. Estas benzodiazepinas no actúan en el canal ni en el poro de este receptor, actúan en una porción alostérica, en un sitio que no es el sitio de acción, es en un sitio alostérico. Y desde ahí van a regular la acción de este neurotransmisor de nombre GABA. Y este GABA permitir la apertura del canal de cloruro del receptor GABA-A. Y de ello deviene la entrada del cloruro del extra al intra para cargar la célula negativamente y con ella ejercer su acción inhibitoria del sistema. Entonces, en conclusión, las benzodiazepinas, su mecanismo de acción es actuar como moduladores alostéricos en el receptor GABA-A, que es un canal ionotrópico, el cual va a permitir la benzodiazepina la acción del GABA, que interaccione con su receptor, permitiendo la apertura de este canal y entre el cloruro y genere la hiperpolarización celular, que nos va a conllevar a un estado de sedación, de tranquilidad. Va a actuar como un ansiolítico, romper los estados ansiosos. Eso es lo que viene a ser las benzodiazepinas. Ese es el mecanismo de acción de la benzodiazepina. Muy diferente a un barbitúrico, porque una benzodiazepina actúa como un modulador alostérico. Un barbitúrico no actúa como un modulador alostérico. La acción de un barbitúrico es más potente, más fuerte que la de una benzodiazepina. Segundo, la benzodiazepina para ejercer su acción farmacológica necesita de la presencia de GABA, el barbitúrico no. Por él mismo puede perturbar los canales de cloruro del receptor GABA y permitir la entrada de cloruro. Por ende, las benzodiazepinas no nos conllevan a la muerte, nos pueden conllevar a una hipnosis, a un sueño profundo, pero no a la muerte. Pero sí los barbitúricos sí nos pueden conllevar. Recordar que son medicamentos de estrecho margen terapéutico. ¿Cuáles son las principales reacciones adversas que debemos tener en consideración con las benzodiazepinas? Para ello, vamos a conocer una por una de estas benzodiazepinas que son muy utilizadas en nuestra sociedad. Y si se va a precisar las reacciones adversas, es por una razón muy importante. Como estamos en contacto con estos medicamentos, nosotros tenemos que fortalecer la farmacovigilancia activa, dinámica, donde se reporten, donde sean reportadas estas RAMs por estos medicamentos de alto consumo a nivel nacional e internacional. Para ello, vamos conociendo al primero, el famoso alprazolam, utilizado en los procesos de ansiedad. Muy bien. Pero ¿cuáles son las principales reacciones adversas de este medicamento que es utilizado en nuestra sociedad? En primer lugar, reacciones adversas a nivel endocrino. ¿Qué genera el alprazolam? 1. Incremento de peso. Los pacientes que, ojo, todas las reacciones que estamos observando son reacciones adversas comunes. Son reacciones adversas que pasan el 1%. Quiere decir que son frecuentes. El paciente que consume alprazolam puede estar desarrollando una reacción adversa a nivel endocrina, que es el incremento de peso. Segundo, hay pacientes que consumen y les incrementa el apetito como a otros les disminuye. Reportarse, por favor. Los pacientes que consumen alprazolam pueden incrementar su apetito o en otros puede disminuir el apetito. Puede tener estas dos funcionalidades. A nivel gastrointestinal, generan xerostomía o sequedad bucal estos medicamentos. Paciente que toma su alprazolam desarrolla xerostomía o sequedad bucal. Segundo, constipación, debido a que reducen
la motilidad gastrointestinal. Entonces van a generar estreñimiento. Y tercero, reducir la salivación, que posteriormente conlleve a una serostomía, sequedad bucal, probablemente por acción a nivel de los receptores muscarínicos M1 y M3 de las glándulas salivales. Tercer sistema afectado, el neurológico. ¿Cuáles son esas reacciones adversas? 1. El paciente que consume alprazolam se levanta posteriormente, después de horas de haber consumido, y se siente confundido. Es una RAMS. Y hay que tener especial cuidado en nuestros pacientes geriátricos, porque en ellos los receptores GABA están hipersensibilizados. Quiere decir que hay una mayor densidad de receptores GABA en un paciente geriátrico que en un joven o en un adolescente o en uno de pediatría. Por lo tanto, se necesita reajustar la dosis y que sean precisas a este grupo poblacional, debido a que esta hipersensibilidad puede generar una sobreactivación de receptores GABA que conlleven, por ejemplo, a la confusión o se siente ubicado el paciente en espacio y tiempo. Segundo, la disartria, que tiene que ver con las gesticulaciones a nivel faciales, que son propias también de los antipsicóticos típicos. Tercero, la ataxia. Se levanta y no puede coordinar bien sus movimientos, tambalea. Esta viene a ser la ataxia, que es común en los pacientes que consumen alprazolam. El siguiente, la sedación, la somnolencia, el sueño que producen, el aturdimiento, se encuentran aturdidos los pacientes algunas veces. Y no olvidar que el alprazolam está asociado con el deterioro de la memoria cognitiva. Es un hecho muy importantísimo a recalcar. Cuarto punto muy importante es a nivel psiquiátrico. Los pacientes que consumen alprazolam pueden desarrollar irritabilidad, también lo pueden desarrollar. A nivel reproductivo, a esos pacientes reducen la libido. Y por último, generan fatiga. Lo que observamos enfrente son las reacciones adversas solo de alprazolam. Si hacemos un conteo, encontramos a 8 y 7, 15, 16 reacciones adversas frecuentes asociadas al consumo de alprazolam. Un segundo medicamento de alto consumo, pero con menor reacciones adversas, es el famoso diazepam. La gran diferencia entre diazepam y alprazolam, aparte de la potencia y los tiempos de vida media, es en las reacciones adversas. En primer lugar, a nivel cardiovascular, es la hipotensión. Recordar muy bien que los pacientes que consumen diazepam pueden desarrollar hipotensión como una reacción adversa a nivel cardiovascular. Segundo, a nivel dermatológico desarrollan el rash cutáneo. A nivel gastrointestinal, en comparación al alprazolam, tiene un menor número de reacciones adversas. La reacción adversa frecuente reportada con diazepam es diarrea, nada más. Lo que sí introducimos otro sistema afectado, el músculo esquelético. Los pacientes que consumen el diazepam tienden a desarrollar una sensación de debilidad muscular. A nivel neurológico desarrollan ataxia, que es la incoordinación motora, el tambaleo y la somnolencia. Psiquiátrico. Recordar muy bien que en el alprazolam psiquiátrico era irritabilidad, del diazepam es euforia, animado, ¿sí? Se siente el paciente. A nivel respiratorio pueden desarrollar un proceso típico de los opioides, como viene a ser la depresión respiratoria. Y por último, tal como el alprazolam, generan fatiga. Un siguiente medicamento que tenemos que tener en cuenta es el famoso clonazepam, que tiene propiedades anticonvulsivantes y ansiolíticas muy importantes, y también utilizado para los trastornos, para las fobias, es muy utilizado. Pero podemos observar que tiene menor número de reacciones adversas en comparación al alprazolam y al diazepam. Encontremos
a nivel respiratorio puede generar una infección respiratoria a nivel del tracto respiratorio alto, ¿ya? A nivel neurológico tenemos ataxia, que es la incoordinación motora, tenemos la somnolencia y el mareo, que se asocia con el consumo de clonazepam. Psiquiátrico, problemas en el comportamiento, tener comportamientos bruscos, comportamientos alterados, nos puede conllevar el consumo de clonazepam. Otros es fatiga, que es la reacción adversa típica de las benzodiazepinas, que es la fatiga. Entonces, clonazepam, observe que tiene menor reacciones adversas en comparación a diazepam y alprazolam. Otro medicamento es el bromazepam o lexotan como nombre comercial. A nivel neurológico tenemos ataxia, mareo y somnolencia, muy similar al lorazepam, muy similar. Hasta ahí hemos concluido esta primera parte y complementar con el famoso lorazepam para concluir el grupo. Lorazepam a nivel neurológico produce astenia, debilidad, decaimiento, cansancio. Segundo, mareos, sedación y la inestabilidad. El paciente no puede mantener una estabilidad correcta y adecuada. Y psiquiátrico, la depresión. Y este hecho es muy importante. Es una de las benzodiazepinas que está asociada a esta reacción adversa psiquiátrica, la depresión. Bueno, hasta ahí hemos conversado las principales reacciones adversas frecuentes, comunes de las benzodiazepinas, y habrán podido observar que enmarcan a un conjunto de sistemas y que el alprazolam es la benzodiazepina de mayor reacciones adversas frecuentes, seguida por diazepam y posteriormente viene el lorazepam, clonazepam y por último el bromazepam. ¿Cuáles son las principales interacciones farmacológicas que puede desarrollar este medicamento o este grupo farmacológico? En primer lugar, vamos a observar y decir que la interacción farmacológica es aquella que parte como producto del consumo de 2 o más medicamentos en un tiempo determinado y que puede ser beneficioso o perjudicial, porque la interacción farmacológica puede ser de sinergismo o de antagonismo. Vamos a considerar, según su severidad, contraindicada y severidad mayor. Y vamos a tipificar esta definición. Cuando una interacción farmacológica es contraindicado, valga la redundancia, es cuando no se debe utilizar su uso conjunto, ya que nos puede conllevar a problemas mortales. Segundo, mayores es cuando se altera el proceso de salud del paciente, que puede conllevar a una gravedad y a una mortalidad, y que se debe hacer un cambio en el esquema terapéutico cuando se tenga estos medicamentos. Se tiene que hacer un cambio, una reestructuración en la farmacoterapia. Eso viene a ser interacción farmacológica y severidad mayor. Bien, vamos ahora sí con los ejemplos. Se contraindica el uso conjunto del alprazolam con los fármacos antifúngicos triazoles, como viene a ser ketoconazol, itraconazol, fluconazol, poriconazol. Está contraindicado porque el uso conjunto incrementa las concentraciones del alprazolam por inhibición enzimática. Si se aumenta la concentración del alprazolam, por tanto se van a aumentar los efectos y por ende también los efectos adversos, como lo podría observar, que es el medicamento con mayor número de reacciones adversas frecuentes. Entonces, evitar el uso del alprazolam con los antifúngicos triazoles. Interacciones farmacológicas de severidad mayor, tenemos aquí a la famosa claritromicina. No olvidar que la claritromicina viene a ser un macrólido de segunda generación, cuyo intervalo de administración es cada 12 horas. El uso conjunto va a incrementar la concentración de alprazolam, por ende se van a aumentar las reacciones adversas. Segundo, con la digoxina,
se debe evitar el uso conjunto. Se tiene que hacer un cambio terapéutico porque va a incrementar las concentraciones de digoxina. Y no olvidar que la digoxina, un medicamento de alta lipofilia, un medicamento utilizado para la ICC, un medicamento que tiene dentro de su mecanismo de acción incrementar la fuerza de contracción cardíaca, hacerlo trabajar más al corazón. Si se incrementa, puede producir una taquiarritmia ventricular, básicamente por un incremento excesivo de entrada de calcio a nivel citosólico. Y no olvidar que la dioxina es un medicamento de estrecho margen terapéutico. El tercer grupo son los barbitúricos. Recordar muy bien que el alprazolam pertenece a la diazepina, que son depresores del sistema nervioso central. Los barbitúricos también lo son. El uso conjunto incrementa la depresión del sistema nervioso central y nos puede llevar a un proceso mortal prácticamente. Recuerde bien que los barbitúricos son de estrecho margen terapéutico y pueden conllevar a la muerte su sobredosificación. Siguiente es la carbamazepina, que es un anticonvulsivante. Su uso conjunto disminuye la concentración del alprazolam. Por ende, si reduce la concentración, va a generar falla terapéutica en los trastornos que van a tratar la ansiedad. Y los opioides, que son los fármacos que actúan a nivel central, son analgésicos que van a incrementar la depresión del sistema nervioso central, porque ellos también lo hacen. Entonces, aquí tenemos las principales interacciones farmacológicas clínicamente significativas del alprazolam. Segundo medicamento, el diazepam. Tenemos las interacciones de significancia mayor con la fenitoína. Recordemos muy bien que también es un anticonvulsivante. El uso conjunto altera la concentración de fenitoína. Algunas literaturas enmarcan que aumenta la concentración o disminuye de la fenitoína. No hay algo claro. Lo que sí se sabe es que el uso conjunto genera una interacción de seguridad mayor y que puede alterar las concentraciones de la fenitoína. La escopolamina. No olvidar, la escopolamina es un antiespasmódico, ¿sí?, de acción a nivel gastrointestinal ante los procesos de cólico o contractura por acetilcolina. Su uso conjunto con escopolamina incrementa las RAMs de diazepam, ya que aumentan las concentraciones y por ende se van a incrementar o exacerbar esas RAMs. Tercer grupo, con los barbitúricos, ya hemos conversado, igual que el alprazolam, se incrementa la depresión del sistema nervioso central. Pero también tenemos los relajantes musculares de acción central, que lo que van a generar es el incremento de la depresión respiratoria, similar a los opioides, como tenemos a continuación. El siguiente medicamento es el clonazepam. Este medicamento tiene las siguientes interacciones con la carbamazepina. No olvidar que su uso conjunto disminuye las concentraciones de clonazepam. ¿Qué sucede? La carbamazepina, un inductor enzimático de las enzimas que metabolizan el clonazepam. Si yo voy a inducir las enzimas metabolizadoras, entonces van a haber una mayor densidad de enzimas y estas van a degradar con mayor facilidad al clonazepam. Por lo tanto, nos va a conllevar a una falla terapéutica por parte de esta benzodiazepina. Segundo, con los opioides, asimismo, y los barbitúricos y los relajantes musculares de acción central, genera un incremento de la depresión del sistema nervioso central. No olvidar que los medicamentos mencionados y los grupos farmacológicos mencionados son depresores del sistema nervioso central. Asimismo, con la escopolamina se debe evitar, ya que va a incrementar las RAMs de allí que se corrige, es del clonazepam. El famoso lorazepam. Ese medicamento básicamente va a generar las siguientes interacciones. Con escopolamina, incrementar las RAMs de lorazepam. Con opioides, barbitúricos, relajantes musculares de acción central, van a incrementar, o con opioides y barbitúricos, depresión intermedia central. Con relajantes musculares de acción central, depresión respiratoria. Y con la mirtazapina, incremento de la depresión del sistema nervioso central. Recordemos que la mirtazapina es un antipsicótico atípico.
Muy bien, hasta ahí hemos conversado básicamente de la benzodiazepina y hemos podido observar cómo las benzodiazepinas tienen básicamente reacciones adversas muy importantísimas. Si podemos observar, hacer una conclusión, el famoso alprazolam es la benzodiazepina de mayor número de reacciones adversas frecuentes. Y aquí viene la evolución del profesional químico farmacéutico. En primer lugar, estas recetas son con prescripción médica. En segundo lugar, está la orientación de estos medicamentos de alto consumo, porque se tiene que orientar al paciente en una forma que nos permita recabar información de aquellas reacciones adversas que están desarrollando en su organismo, ya sea reacciones a nivel cardiovascular como la hipotensión, a nivel gastrointestinal como las diarreas, náuseas, vómitos, serostomía, psiquiátricas como la irritabilidad, ¿sí? Como la depresión, neurológicas como la ataxia, el mareo. Esto es importante porque en la ataxia y en el mareo y en la inestabilidad, recordemos bien que los que mayor consumen son pacientes mayores, adultos. Si son geriátricos, un mareo, una inestabilidad puede conllevar a una caída, y una caída a una ruptura ósea, y esto nos conlleva a un problema mayor, donde el paciente tenga ruptura de alguna extremidad o de algún hueso, y de esta manera conllevar a una postración y a una reducción a la calidad de vida del paciente. Entonces es importantísimo la orientación por parte de nosotros los químicos farmacéuticos en las reacciones adversas que pueden desarrollar los pacientes que consumen benzodiazepinas, uno, y segundo, las interacciones farmacológicas que son muy importantísimas tener en consideración. No olvidar, las benzodiazepinas son moduladores alostéricos, no actúan directamente sobre el canal de cloruro, simplemente son moduladores alostéricos del neurotransmisor GABA, el cual va a estimular la apertura del canal de cloruro para que entre este ion y genere la hiperpolarización celular que nos concluye con la reducción de los impulsos nerviosos. Bien, visto ello, ahora pasamos a otro grupo muy importantísimo que también está siendo utilizado: los famosos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y sí, estos medicamentos que son utilizados para la depresión también están dentro de los grupos farmacológicos de la ansiedad. Y vamos a observar a los tres más importantes de este grupo, que a continuación vamos a ver en primer lugar el mecanismo de acción. A ver, vamos con la primera imagen de la izquierda. La neurona 1, la presináptica, la neurona 2, una posináptica. Encontramos aquí unas vesículas. Estas vesículas dentro tienen unos bolitos de color verde. Estos círculos de color verde vienen a ser la serotonina, una hormona muy importante de la felicidad y de la alegría. Entonces, esta serotonina, sí, por un impulso, es liberada de sus, básicamente, de la neurona presináptica, es liberada por secreción para que ocupe sus receptores postsinápticos 5-HT2A a nivel postsináptico, valga la redundancia, y de ahí genere la señalización intracelular que permita los estados de ánimo correctos y adecuados y una actividad física motora muy buena. Entonces, pero estas son las condiciones normales. Pero ¿qué sucede en un proceso de ansiedad? Estos círculos de color verde que viene a ser serotonina son recaptados por un autorreceptor ubicado en la primera neurona o en la neurona 1 o en la neurona presináptica. Este autorreceptor es el 5-HT1A y 5-HT1D. Estos autorreceptores se ubican en la neurona presináptica. ¿Cuál es su función? Una vez que la serotonina esté en el espacio sináptico, ¿sí? Acá en la biofase, lo que hacen es recaptarlo y llevar nuevamente hacia la vesícula presináptica y almacenarlo.
y entonces nos deja con bajos niveles de serotonina, aunado al proceso patológico del trastorno ansioso, nos deja con bajos niveles de serotonina. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es lo que hace la fluoxetina? En primer lugar, por ejemplo, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina lo que van a hacer es, 1. Bloquear los autorreceptores presinápticos. Este bloqueo de autorreceptores va a permitir que permanezcan por un mayor tiempo los neurotransmisores de nombre serotonina. Y de esta forma, al bloquear la recaptación de esta neurohormona, active sus receptores postsinápticos y con ello la actividad física motora cognitiva. Entonces, hasta ahí hemos conversado el mecanismo de acción de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Hay que observar cuáles son las reacciones adversas y compararlas con las benzodiazepinas. Vamos a conversar uno por uno. El primero en ser analizado es la famosa fluoxetina. Si nos damos cuenta, es uno de los fármacos más utilizados de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y obsérvense la cantidad de reacciones adversas frecuentes que desarrolla. Vamos a desmenuzar una por una. A nivel cardiovascular, genera vasodilatación, que nos puede conllevar a un proceso de hipotensión, por ejemplo. A nivel dermatológico, los pacientes que consumen fluoxetina desarrollan diaforesis, incremento de la sudoración. Diaforesis, hay que tenerlo bien claro. Su paciente consume diaforesis, consume fluoxetina, hay que preguntar, hay que indagar si incrementó su sudoración. Eso hay que anotar, hay que identificar, hay que notificar la reacción adversa diaforesis por fluoxetina. Segundo es el rash y tercero la urticaria. A nivel gastrointestinal, obsérvese que genera diarrea. Su paciente está consumiendo fluoxetina. Hay que conversar si ha desarrollado algún problema gastrointestinal como es diarrea. Y si lo es que no lo deje de tomar, que es importante para su tratamiento. Pero si la diarrea es muy profusa, hay que complementar básicamente con la pérdida de hidroelectrolitos. Genera indigestión, dispepsia, pérdida de apetito. Los pacientes que consumen fluoxetina tienden a perder el apetito con una reacción adversa. Generan náuseas, generan vómitos y también la famosa serostomía, que es la sequedad bucal. Entonces, obsérvese la gran cantidad de reacciones adversas a nivel gastrointestinal por parte de fluoxetina. A nivel neurológico tenemos el cansancio, el decaimiento, la astenia. El mareo también es importante. Los pacientes que consumen fluoxetina desarrollan mareo. Y este mareo es importante precisarlo, tenerlo en cuenta, porque se nos puede caer y la caída genera alguna ruptura ósea. El insomnio, la somnolencia y el temblor o tremor que generan el consumo de fluoxetina. Por si acaso, los pacientes que consumen fluoxetina pueden desarrollar insomnio, no pueden dormir, como también pueden desarrollar somnolencia, el sueño. Me voy a centrar a nivel psiquiátrico porque se ha demostrado que la fluoxetina también puede desarrollar ansiedad, básicamente por un mecanismo de mecanismo inverso que puede estar desarrollando. Algunos pacientes desarrollan nerviosismo, increíble, pero sí, también desarrollan nerviosismo. Y tercero, algunos trastornos relacionados con el sueño. A nivel reproductivo es muy importante orientar a nuestros pacientes, sobre todo los pacientes jóvenes en edad reproductiva, porque la fluoxetina genera eyaculaciones anormales, o sea, no eyaculan normalmente el varón. Segundo, desarrolla disfunción eréctil, o sea, quiere decir que el pene no va a erectarse, no va a ponerse rígido, y es un problema de salud pública muy importante actualmente no solamente en el sexo masculino, sino en la familia.
¿sí?, en la coherencia, en la articulación y en la armonía, básicamente por este problema de disfunción eréctil. Y por último, la reducción de la libido. O sea, problemas tan importantes que nos conlleva la fluoxetina y que nos enmarca a nosotros los químicos farmacéuticos a orientar, a precisar, a aconsejar todos estos aspectos para que nuestro paciente tenga una mejor calidad en su tratamiento. Por último, tenemos a nivel sistema respiratorio, se ha podido observar que generan faringitis, rinitis y sinusitis. No hay un mecanismo exacto, pero generan esas reacciones adversas a nivel del sistema respiratorio. Sertralina es otro medicamento que se está utilizando bastante. A nivel cardiovascular produce dolor pectoral y genera palpitaciones, muy contrario a lo que hacía la famosa fluoxetina. A nivel dermatológico solamente no se observa una diaforesis como lo tiene fluoxetina, sino una transpiración. A nivel gastrointestinal son casi comunes porque hay diarrea, hay constipación, se agrega dolor abdominal a nivel epicondrio, epigástrico, dolor abdominal, indigestión o dispepsia. También se pierde el apetito, como lo hace fluoxetina. Los pacientes que consumen fluoxetina y sertralina pierden el apetito. Serostomía o sequedad bucal y las náuseas y vómitos, que son típicos y comunes también. A nivel neurológico, es importante tener en cuenta a nivel neurológico porque nuestro paciente puede desarrollar algún problema consecuente de ello. La astenia como debilidad, decaimiento. El mareo es importante. El mareo es importantísimo porque se nos puede caer. Los pacientes que consumen sertralina tienden a desarrollar cefalea, dolor de cabeza, insomnio, algunos insomnio, que no pueden descansar, otros somnolencia. Se ha observado parestesias también, sí, esos hormigueos a nivel básicamente muscular, se han podido reportar las parestesias. Y el tremor o temblor como una reacción adversa a nivel neurológica también se puede observar. A nivel endocrino se ha podido reportar disminución del ácido úrico, incremento de peso o disminución de peso en otros. Tenemos esa divergencia, en unos incrementa, en otros disminuye. A nivel renal se ha podido reportar incontinencia urinaria. Esto es importantísimo tener, sobre todo en nuestros pacientes adultos geriátricos, porque el no cambiarles expone a una infección a las vías urinarias, sobre todo en el sexo femenino. A nivel reproductivo hay disfunción eréctil como lo tiene la fluoxetina y hay una reducción de la libido como la tiene ella misma. Y a nivel musculoesquelético, esto es importante tener muy bien en cuenta sertralina, fractura de cadera. Mucho cuidado en las mujeres en estado posmenopáusico. No olvidar que la reducción de los estrógenos tiene una función muy importante en la reabsorción del calcio, mientras que la pérdida de estrógenos activa la resorción, los osteoclastos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en los pacientes que tienen antecedentes de fractura, pacientes que tienen o están en estado posmenopáusico, que es un estado fisiológico de la mujer, pero una reducción de los estrógenos, por ende, nos puede conllevar a una fractura de cadera. Estas son las principales reacciones adversas de la sertralina. A continuación tenemos también otro medicamento que se está utilizando bastante, la famosa paroxetina, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. A nivel cardiovascular tenemos palpitaciones y vasodilatación. Son dos reacciones típicas y claves de la paroxetina. Converse con su paciente que consume paroxetina. Tiende a desarrollar vasodilatación y palpitaciones, enrojecimiento. A nivel dermatológico suda bastante, es una diaforesis. Gastrointestinal es típico que desarrollen diarrea, constipación porque reduce la motilidad gastrointestinal, náuseas, vómitos, serostomía y pérdida del apetito. Recordar muy bien, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina generan pérdida de apetito. Hay que estimularlo a nuestro paciente, porque el que no se alimente no va a desarrollar un buen énfasis básicamente en
en tener una salud correcta y adecuada. Neurológico, a nivel neurológico general, astenia, decaimiento, flacidez que van a desarrollar. Neurológico también tenemos mareos, cefaleas, insomnio, somnolencia y tremor, típicos y característicos de los medicamentos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. A nivel reproductivo, ¿sí? Anormalidad en la eyaculación, como lo tiene la fluoxetina, disfunción eréctil, alteración en el orgasmo y reducción de la libido. Son típicas y características de la paroxetina. Respiratorio, el paciente tiende a bostezar constantemente. Y oftálmico, del grupo de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, es el único que desarrolla visión borrosa. Dentro de interacciones farmacológicas de estos medicamentos tenemos los siguientes. Fluoxetina. Tienen interacción de severidad mayor con alprazolam, ¿sí? Los cuales su uso conjunto va a incrementar las concentraciones de este último medicamento. Y si se incrementa la concentración de alprazolam, se va a incrementar las reacciones adversas medicamentosas. Segundo, y voy a mencionar aquí acitromicina, que es un macrólido de tercera generación, ¿sí? Utilizado cada 24 horas, sin alimentos, va a incrementar la onda QT, la prolongación de la onda QT, por ende, por la torsada de Points. Lo mismo con el ciprofloxacino, que es una fluoroquinolona. Se debe evitar con acitromicina, que es un macrólido, y con la fluoroquinolona como la ciprofloxacino, porque incrementa o prolonga la onda QT. El siguiente medicamento es con la carbamazepina. Se incrementa la concentración de la CBZ, ¿no? De la carbamazepina. Y con celecoxib hay que evitar su uso conjunto. El celecoxib, no olvidemos que es un AINES, inhibidores selectivos de la COX-2. Su uso conjunto va a generar un incremento del sangrado. Con la sertralina es una interacción de severidad mayor con AINES. Se debe evitar el uso conjunto con AINES, ya que incrementan el riesgo de sangrado. No olvidar por parte de los AINES, ellos incrementan el sangrado, por eso que algunos de ellos son prohibidos o tener especial precaución en el último periodo de la gestación. Con los anticoagulantes, igualmente los cumarínicos, se incrementa el riesgo de sangrado. Con la fenitoína se va a incrementar la concentración de este medicamento, que es un anticonvulsivante, y con la clozapina, mucho cuidado, se va a incrementar la prolongación de la onda QT o la famosa torsada de Point. La paroxetina. La paroxetina, ¿con quiénes interacciona con severidad mayor? 1. La amiodarona, que es un antiarrítmico. Se debe evitar su uso conjunto, al igual que con claritromicina, que es un macrólido de segunda generación, ya que ambos van a prolongar, ¿no?, la onda QT, o más bien dicho, la torsada de Points. Con el celecoxib habíamos recordado que se incrementa el riesgo de sangrado. Y con el clopidogrel también, exactamente, ¿sí? Como un antiagregante, se incrementa el riesgo de sangrado. Entonces, estas son las interacciones clínicamente significativas para la paroxetina de severidad mayor. El siguiente grupo a tratar, básicamente, tenemos que tener en cuenta, básicamente, en los antidepresivos tricíclicos, una cuestión muy importantísima en estos antidepresivos tricíclicos. Y básicamente ellos, aquí tenemos un conjunto de medicamentos muy importantes que nos van a conllevar a cierto mecanismo de acción. Bueno, vamos a explicar el mecanismo de acción de los antidepresivos tricíclicos. Nos centramos en la gráfica de enfrente. Dos neuronas, la superior, neurona 1, la inferior, neurona 2. La neurona 1, la presináptica, y la segunda, la postsináptica. Muy bien. Básicamente, estos antidepresivos tricíclicos van a
evitar básicamente, no olvidemos aquí un aspecto muy importante, la noradrenalina que es secretada de la neurona presináptica llega hacia el espacio postsináptico y de ahí se une a sus receptores. Entonces, ¿pero qué sucede? Que aquí tenemos un autorreceptor, el alfa 2. Este autorreceptor lo que hace es recaptar la noradrenalina. Entonces, ¿qué hacen los antidepresivos tricíclicos? Inhibir este autorreceptor para que no se recapte esa neurohormona, pueda actuar en su receptor y de esta forma llevar la acción farmacológica de una manera correcta. Entonces, lo que vamos a hacer, tanto con los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina como los antidepresivos tricíclicos, es bloquear los autorreceptores que me recaptan serotonina y noradrenalina y pueden actuar en su neurona postsináptica y de esta forma generar su acción farmacológica.